Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscríbete a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. Bueno, estamos con el senador Martín Doñate. Martín, gracias por atendernos. Gracias, Raúl, por venir hasta acá y bienvenido. Bueno, bienvenido. Un día especial para ustedes. Especial. Tenemos al postulado juez de la Corte en este momento en la Comisión de Acuerdos y mañana sesión también para tratar temas como la actualización de los saberes jubilatorios, que es muy importante que podamos sancionar esa ley y que no sigan perdiendo frente a la inflación los jubilados. Con respecto al tema lijo, ¿cuál es la postura de ustedes? Todavía no tenemos una postura definida desde el bloque, estamos en pleno proceso de audiencia pública. Seguramente será una definición que se tome en el marco del conjunto de senadores de nuestro espacio político, pero en términos personales debo decir que nuestra aspiración o mi aspiración particular, y lo vengo planteando, es la necesidad de una reforma institucional en el ámbito del Poder Judicial, ampliación de la Corte, más federal, con el género incluido, que haya también especialidad, no solamente jueces que sean de la Ciudad de Buenos Aires y de Santa Fe como sucede hoy, sino que haya de otros lugares, de otros rincones de la Argentina, y jueces, abogados, profesionales muy importantes que puedan representar al interior profundo de la Argentina, y también con distintas especialidades, el derecho penal, el derecho administrativo, el derecho ambiental. Hay muchas ramas del derecho que no están hoy siendo representadas en el ámbito de la máxima instancia judicial de la Argentina, que creo que eso hay que revisar, como también otras reformas institucionales vinculadas con el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público. Es decir, yo aspiro a que en el país podamos debatir una reforma institucional grande, incluso me animo a hablar de la reforma constitucional en algunos de sus aspectos, pero el caso del juez Lijo es lo que ha decidido el presidente mandar como propuesta en esta primera instancia, y evaluaremos con el bloque qué definición tomamos. Ahora, Martín, el país está atravesando fundamentalmente la pequeña y mediana empresa, el asalariado, momentos difíciles porque se habla de la baja de la inflación, pero en el bolsillo del vecino uno ve que la sufre y la padece cotidianamente. Ustedes están discutiendo dietas que está cuestionando hasta el propio presidente. ¿Esto va a llegar al recinto? Va a llegar al recinto. Nosotros tenemos una propuesta de equiparar a todos los salarios de todos los poderes del Estado, de que sean razonables, de que estén a la altura del momento que estamos viviendo, pero también discutir el de los jueces, el de los órganos de las empresas estatales, del Poder Ejecutivo, de los ministros, de los órganos de control, que todos los ámbitos del Estado Nacional sean discutidos los salarios, los ingresos, cuánto, cómo y por qué deben tener el ingreso que tengan que tener, y que no sea solo la discusión sobre los senadores de la Nación, que son 72 personas de 45 o 50 millones de argentinos que representan a las provincias argentinas, que cada vez que tienen que tratar un tema sensible para el Poder Ejecutivo aparece el problema del salario de los diputados y de los senadores, como una manera también de legitimar el rol del representante parlamentario. Pero es cierto que hay que discutir los salarios de los funcionarios políticos, pero de todos los funcionarios políticos del ámbito estatal nacional. Definirlo una vez por todas, que se aclare la situación. Exactamente, que no siga siendo una discusión cada 2 meses de cuánto tiene que cobrar un representante parlamentario, un representante de un poder ejecutivo, un intendente, un legislador, etc. ¿El tope del presidente de la Nación sería? Eso sería como la regla, ¿no? El tope del presidente de la Nación, los máximos poderes de los 3 poderes del Estado. Está bien. Los jueces de la Corte. Claro. Hoy un juez en primera instancia cobra probablemente mucho más que un senador. Un juez, un juez de Cámara, ni hablar. Un integrante del Consejo de la Magistratura, probablemente mucho más que un senador provincial, que un senador nacional. Con lo cual me parece que es interesante que se discutan los salarios, porque siempre se recae sobre la actividad parlamentaria, que es la que tiene la enorme responsabilidad de hacer leyes que pueden perjudicar o beneficiar a la sociedad. Que se discuta todo. También sería bueno, por así, discutir productividad, ¿no? Por supuesto. Es un aspecto que también... Es interesante. Para ponerlo en la mesa. Interesante, productividad, formación. Pero son cuestiones ya más finitas. De todas maneras, yo creo que hay que tener se está abriendo una puerta, muy finita la alternativa de discutir cuánto debe cobrar un intendente, un legislador, un concejal, con atacar a la política. Entonces, siempre hay que ser, es muy sensible el tema de discutir esas cuestiones en momentos además tan delicados, donde la gente está sufriendo las consecuencias de medidas económicas que están perjudicando su vida. Mientras discutimos
Los salarios de los senadores y los diputados, Milei hace uso por un decreto de necesidad de urgencia inconstitucional de 100.000 millones de pesos para la CIDE para perseguir periodistas y políticos. Entonces, bueno, me parece que es momento de revisar el rol del Estado, importante, porque se retira el rol del Estado para subsidiar una garrafa en la Patagonia, pero se le da a los servicios de inteligencia miles y miles de millones de pesos para meter trolls en las redes sociales que después tienen premios por ser unos trolls muy efectivos, atacando a lo político, a todo lo que ose oponerse al gobierno de Javier Milei. Entonces me parece que es interesante que podamos discutir el rol del Estado fundamentalmente y también tomar la agenda, que es lo que le preocupa a la gente. ¿Cómo hace para llegar a fin de mes? ¿Cómo hace para comprar el remedio? ¿Cómo hace para pagar las tarifas de luz y de gas que por la ley bases hoy se le ha vuelto imposible porque como se ha desregulado la economía, se le ha dado facultades extraordinarias al presidente para que pueda pegar los tarifazos que está pegando, los comercios están cerrando, no se pueden pagar los tributos, los impuestos, no se puede comer, no se puede mandar los pibes a la escuela, no se les puede comprar zapatillas y la inflación que dicen que está bajando está en el 4 o 5%, pero en realidad lo que se está perdiendo, más allá de los índices de inflación, es el poder adquisitivo de la sociedad, de las familias argentinas. Y creo que es el gran tema que nuestra generación tiene la responsabilidad de discutir a futuro, qué vamos a hacer en nuestro país, en nuestras provincias, con la vida social, económica e institucional de la Argentina. Y yo creo que hay 4 o 5 cosas, hablábamos previamente a la entrevista, que hay 4 o 5 elementos centrales que los argentinos nos tenemos que poner de acuerdo, que los dirigentes políticos se tienen que poner de acuerdo, que los partidos políticos también se tienen que poner de acuerdo para de una vez por todas representar los intereses de la sociedad. ¿Qué vamos a hacer con la deuda externa? Es un tema central para la Argentina. Los niveles de pago de deuda externa ilegal y legítima que estamos ejecutando están perjudicando el crecimiento de la Argentina. ¿Cómo vamos a cuidar nuestra industria nacional, nuestra soberanía, nuestro consumo, los niveles de actividad económica en la industria nacional? Si vamos a proteger nuestra industria o vamos a abrir las puertas para que entren las importaciones y destruyan el trabajo nacional de nuestras pequeñas y medianas empresas, de las economías regionales. Cómo vamos a focalizar también una política destinada a promocionar la mano de obra en los lugares donde es muy difícil que si no llega el Estado ahí pueda producirse algún tipo de crecimiento de la mano del sector privado. Nuestra provincia tiene lugares donde el sector privado puede ser potente, pero hay otros lugares en la provincia que el sector privado no llega y si no llega el Estado es muy difícil que esa gente pueda tener una oportunidad de vida. O si llegan inversiones muy importantes como puede ser la minería, como puede ser la energía. Creo que es una oportunidad también para discutir el andamiaje institucional. Es muy difícil que los proyectos políticos que la sociedad vota con muchos sueños en determinados momentos de la historia puedan transcurrir en el tiempo si no se hacen reformas institucionales importantes, porque, por ejemplo, cuando alguien vota a un presidente para que redistribuya la riqueza, para que proteja la industria nacional, para que discuta con firmeza la deuda externa y no se le pague a los fondos buitres barbaridades de guita que no tienen gollete, viene un juez y te mete una cautelar y te obliga a ir en contra del proyecto político que votó la gente. Bueno, hay que discutir el andamiaje institucional, porque muchas veces lo que vota la sociedad para que un político ejecute, las instituciones propias del Poder Judicial, por ejemplo, terminan obstaculizando la posibilidad de que eso se concrete. Bueno, parece que es importante que pongamos a la luz eso y que nuestra generación se anime a dar con valentía esa discusión, porque las presiones son de tal nivel muchas veces que cuando hay que tomar el toro por las astas muchos se corren. Uh-huh. Decime, ¿existió alguna vez el Gran Acuerdo Rionegrino? Por eso se cayó el Gran Acuerdo Rionegrino. Yo te pregunto si existió o fue para la foto. No, yo creo que incluso yo sigo sosteniendo que nosotros tenemos que llegar a grandes acuerdos, como te decía recién, no solamente en la provincia de Río Negro, sino en el país. En materia energética, la provincia tiene que dar un salto de calidad y también tiene que ofrecer la posibilidad de que nuestros puertos sean la puerta de salida de la producción de la Nor-Patagonia. En eso nos pusimos de acuerdo varios sectores de la vida política rionegrina. Por eso el año pasado se modificaron las legislaciones que permiten hoy que un oleoducto, que durante nuestro gobierno gestionamos a través de YPF, se comience a desarrollar y ya esté en los caños comenzando a ponerse en el subsuelo para que el oleoducto salga por Sierra Grande, por Punta Colorada.
Creo que en la provincia tenemos que ponernos de acuerdo sobre una reforma del Estado importante para hacerlo más eficiente, tecnologizarlo. Tenemos que ponernos de acuerdo en cómo hacemos para que el capital humano que tenemos a partir de las universidades públicas, la ciencia, la tecnología, Río Negro pueda capitalizar eso para la riqueza de nuestra población y que todo ese sector de la vida académica y científica de Río Negro pueda también aportarle al Estado rionegrino y al conjunto de los rionegrinos ese valor agregado que tanto requiere el mundo. Está Elon Musk detrás de el INVAP, está detrás de nuestro conocimiento científico, está detrás de nuestros reactores nucleares, está detrás de lo que nuestra universidad pública desarrolla y viene desarrollando hace años, y Río Negro tiene un potencial ahí. Bueno, ahí nos podemos poner de acuerdo. Podemos ponernos de acuerdo en Río Negro, un gran acuerdo que nos permita que Río Negro deje de, por ejemplo, comprar el 75-80% de lo que consumimos de frutas y hortalizas a Mendoza y podamos desarrollarlo y producirlo nosotros. Tenemos que ser una provincia alimentaria, tenemos capital humano con una historia vinculada con la producción de alimentos, tenemos unos valles impresionantes para producir y no tenemos el Estado ordenando eso para que pueda ser Río Negro la productora de alimentos sanos, naturales, productos de la naturaleza y del trabajo humano, y seguimos comprándole a provincias que incluso tienen mucho menos potencial que nosotros, incluso menos capacidad de tener el recurso del agua, como es Mendoza. Bueno, esas cosas son las que nosotros creemos que hay que ponerse de acuerdo. Sí, la salud pública la tenemos que fortalecer, tenemos que poner la mirada allí y dejar de que los recursos del Estado rionegrino se vayan en el sector privado. Hoy la salud pública, de hecho, se va privatizando los recursos, pero se va estatizando en el uso, porque la gente no puede pagar la salud privada y se va al hospital público, mientras que el sector, digamos, el Estado provincial le está dando fortunas al sector privado para que sostenga la salud de la población rionegrina. Estamos mordiéndonos la cola desde el punto de vista sanitario y me parece que hay que ordenar eso, que el Estado y que la salud pública tiene que centrar en la vida de la sociedad, en el cuidado de nuestra gente, y que el sector privado tiene que satelitar alrededor de la salud pública. No al revés, como sucede hoy, que el fuerte está en la salud privada y el hospital público es un accesorio, lamentablemente, con el capital y el recurso humano que tenemos en la salud pública, que es el que forma al que después se va al privado. Bueno, eso hay que discutirlo, me parece que son los grandes ejes donde nos tenemos que poner de acuerdo, independientemente de que después podamos competir electoralmente con quien nos pusimos de acuerdo en hacia dónde tenemos que ir, con nuestros matices. Ese es mi sueño, esa es mi expectativa, esa es mi perspectiva, lo digo con humildad, lo digo desde mi verdad relativa y por supuesto como una propuesta para debatir. Ahora, volviendo al punto, ¿existió algún acuerdo rionegrino? ¿Vos lo sentiste así o nunca fue tal? Yo tuve mucha expectativa de que se pueda cumplir un acuerdo, que dar una vuelta de página a la política rionegrina y que 3-4 partidos políticos, dirigentes, sectores puedan ponerse de acuerdo en esto y administrar el Estado de una manera distinta. No se pudo lograr. Observo que el gobierno de la provincia se ha ensimismado y vuelto a la lógica del partido provincial y que, bueno, el contexto nacional tampoco ha ayudado mucho a que se puedan concretar esos objetivos, pero me parece que no se comprendió la oportunidad histórica que tenía Río Negro para pensarse. Pero sigo apostando a que eso lo podemos hacer. Incluso yo creo que si no se hace eso en el corto y mediano plazo, Río Negro va a tener muchas dificultades para poder desarrollarse. Vamos a seguir a la cola de Neuquén, vamos a seguir viendo cómo incluso Chubut, La Pampa se van desarrollando con estados más fuertes y gobiernos que tienen una impronta distinta y bueno, y la salud pública, la educación, la seguridad, el acceso a insumos esenciales como pueden ser los alimentos en Río Negro sigue en caída libre y me parece con un peligroso desfinanciamiento del Estado que con el endeudamiento en dólares que tiene va a ser muy difícil que se sustente en el mediano plazo. ¿Vos crees que cambia el futuro de Río Negro y o en su efecto de la Patagonia la llegada del gas licuado a Sierra Grande? A mí me parece que eso para el Cono Sur y para la Argentina fundamentalmente es central. Lo es el gasoducto de Néstor Kirchner, que se pudo hacer con el famoso aporte de las grandes fortunas, que fue tan criticado
y que dijeron, no, bueno, ¿cómo vamos a tocarle el bolsillo al sector privado? A los 1000 tipos que tienen miles y miles de millones de dólares, que aportaron un pequeñísimo, insignificante porcentaje de su riqueza, y con eso se hizo un gasoducto como el Néstor Kirchner. Me parece que el oleoducto que se está desarrollando también es estratégico. El gasoducto que hemos peleado incansablemente, incluso con discusiones con las autoridades de YPF para que salga por Río Negro, y se concretó el anuncio por lo menos, va a ser muy importante para Río Negro. Por supuesto que hay que tener mucho cuidado con las expectativas, porque eso va a tardar algunos años en que se concrete definitivamente, y que hacer de eso una bandera como que de aquí a mañana, en pocas horas, va a tener un resultado fenomenal en la provincia, me parece que es abusar de las expectativas, y eso puede ser un boomerang que el día de mañana la sociedad, cuando vea el año que viene que el gasoducto no está, o que todavía no se comenzó a desarrollar, o que las etapas son más lentas de las expectativas que se pusieron en los anuncios, bueno, puede generar un poco de malestar, de bronca, que hay que saber administrar. Entonces yo sería cuidadoso y diría que no solamente es importante para Río Negro, y que lo pone en un lugar muy destacable, en una pelea también, yo diría, idiosincrática de años que tuvimos con Bahía Blanca. Claro. Nosotros sufrimos, los patagónicos, fundamentalmente la Patagonia Norte, los rionegrinos, que los bahienses, inteligentemente en su momento, pudieron usufructuar de la producción energética de la Patagonia Norte Argentina, de la provincia de Neuquén, de Río Negro, y aprovecharla por el puerto de Coronel Rosales. Y ahí se generó un polo empresario que una gran parte del Producto Bruto Geográfico de Bahía Blanca, de la economía de Bahía Blanca, vive gracias al aporte que hace la Patagonia Norte. Bueno, vinimos planteando la necesidad de que la costa rionegrina, la costa atlántica de nuestra Patagonia y de nuestra provincia, sea el puerto, una boca más de expendio al mundo de los recursos que producimos los patagónicos. Siempre con lo que planteamos en el recinto del Senado y en la Cámara de Diputados cuando nos tocó, respetando la soberanía nacional. Primero hay que garantizar el abastecimiento nacional, y la exportación va de suyo con que la gran cantidad de producción que tiene nuestra vaca muerta pueda hacer ingresar los dólares que necesitamos. No al revés como lo plantea el presidente Milei, que primero y la prioridad ya no es la soberanía energética, sino que es la maximización de la renta privada. Bueno, ahí tenemos diferencias sustanciales. Por eso nosotros el RIGI lo rechazamos. Queremos las inversiones porque además ya estaban previstas con el régimen anterior, donde el Estado pueda recaudar, controlar, garantizar la soberanía energética, redistribuir los recursos de la riqueza que tiene nuestro suelo, y por supuesto después exportarla y ofrecerla al mundo. No al revés, que primero le garanticemos al mundo y después garanticemos, porque si no vamos a llegar a una ciudad, a una situación en que en la provincia de Río Negro vamos a tener una escuelita con una chanchita sin gas y vamos a estar exportándole gas al mundo. Y eso no lo queremos nosotros para Río Negro. Queremos que los vecinos de Río Negro puedan pagar una tarifa de gas y de luz que sea accesible, y que el excedente de nuestra producción pueda ser parte de lo que necesitamos de los ingresos al dólar y ofrecérsela al mundo. Pero primero tenemos que garantizar la calidad de vida de nuestros compatriotas. Me planteabas recién, cuando hablamos del gran acuerdo rionegrino, que a pesar de las dificultades hay que generar consenso y puntos estratégicos. La pregunta concreta es, ¿vos sos de tropezar con la misma piedra o de poner otra mejilla? Porque también vemos que has logrado aunar algunos criterios con Martín Soria. Sí, y con otros actores también, que quizás están en veredas opuestas. Con Martín, bueno, somos parte del mismo partido. Por supuesto que sí, los peronistas siempre tenemos, dice cuando no estamos peleando, en realidad no estamos reproduciendo, pero siempre hay discusiones. Parece que ustedes en Río Negro se reproducen, pero se van a otro partido. No, bueno, pareciera en algunos casos. Pero tenemos una dinámica propia de nuestro partido, pero también yo creo que las discusiones son sanas siempre y cuando cada uno se plantee con lealtad desde la convicción. Y me parece que el peronismo tiene también, nuestra generación, el desafío en el futuro de aprender de los errores del pasado, de que los desencuentros y las disputas sean parte de un pasado que nos haya hecho madurar y aprender, y mirar el futuro con expectativa, no solamente de una mirada del partido, del peronismo. Hay intendentas e intendentes muy importantes, tenemos 13 intendentas y otros tantos intendentes, 5 o 6 intendentes que hacen muy buena gestión en sus localidades, que tienen un futuro importante, legisladores, concejales.
y también una dirigencia que está esperando de que desde nuestro espacio político, que no solamente es el peronismo, sino aquellos que nos vemos representados en el campo nacional, popular, en el espacio de los partidos aliados a lo que fue el Frente de Todos, el Frente para la Victoria en su momento, que vemos por ejemplo, en Cristina Fernández de Kirchner un liderazgo, otros que ven en otros dirigentes nacionales, pero que coincidimos con la mirada de país, que podamos juntarnos en Río Negro y sumar otros actores con mirada distinta. No solamente los que pensamos parecidos, sino que los que piensan distintos también nos ayudemos entre todos a pensar el futuro de Río Negro y del país. Este país, como te lo decía antes de la entrevista, no va a salir con un partido, con un liderazgo, sino que va a salir con un gran acuerdo y con la participación del conjunto, porque cuando uno llega a gobernar, después no gobierna para los que lo votaron o para los que están de acuerdo, sino que tiene que gobernar para todos. Y me parece que es una torpeza pensar que llegás desde la parcialidad para gobernar el conjunto, sino que hay que tratar de llegar desde la mayor expresión posible, desde la mayor totalidad posible, para que cuando gobernemos ya sepamos a quién estamos representando. No se puede representar la parte y gobernar para el todo, tenemos que gobernar para todos. Y creo que Río Negro además es una provincia con unas características muy particulares, es un país dentro del país. No es lo mismo pensar la provincia mirando desde Bariloche que mirando desde Viedma, o mirando desde General Roca, o desde Jacobacci, o de la línea sur, o de Sierra Grande, y para eso se necesita una dirigencia que esté a la altura de las circunstancias para poder comprender esa diversidad, esa heterogeneidad que hay en las propias inercias locales, en las propias idiosincrasias locales, que son muy distintas unas de otras, los intereses que atraviesan su empresariado, sus trabajadores, el sector público, su comercio es muy distinto en las distintas realidades provinciales, y por eso integrarla significa representarla con la mayor variedad posible. Para eso nosotros tenemos el ejemplo del 2011. En el 2011, cuando el Gringo Soria fue candidato a gobernador, los que integramos la lista de legisladores veníamos de expresiones totalmente distintas. Estaba desde Ani Piccinini del radicalismo, a Alberto Beretilnec del Frente Grande en ese momento, nosotros que éramos el kirchnerismo, el peronismo más vinculado con Cristina, el movimiento Evita, los gremios, es decir, se llegó a gobernar la provincia desde una multiplicidad de actores. Y me parece que eso fue muy inteligente, interesante, siempre y cuando los que lideren el proceso tengan claro hacia dónde tiene que ir la provincia. Y me parece que eso lo vamos a ir construyendo de a poquito, y que en los próximos años Río Negro va a tener una generación que va a estar a la altura de las circunstancias para ponerla en el lugar que se merece. Río Negro tiene que ser la locomotora que empuje la Patagonia Argentina, y no puede ser furgón de cola ni de Neuquén ni de Chubut. ¿Vos crees que Cristina mantiene un liderazgo aún? Sí, claramente. En el peronismo, no sé si, yo no hablo de candidatura, yo digo de lo que significa Néstor y Cristina en el espacio, en lo que fue la realidad efectiva de lo que pudieron hacer en la Argentina, con las dificultades del caso. Desendeudarla, industrializarla, volcar derechos, repensar el Estado, la participación política, por el protagonismo que tuvo la juventud con una impronta muy grande, la reivindicación de la educación pública, de las universidades públicas. Río Negro tuvo un crecimiento sustancial con los gobiernos de Néstor y de Cristina. Hoy tenemos universidades públicas que antes no teníamos. Hoy tenemos ciencia, la ciencia, la tecnología en desarrollo, repatriando científicos que no lo habíamos tenido con otro gobierno que no sean con el de Néstor y de Cristina. Me parece que la valoración también de la redistribución de los recursos federales fue muy importante en ese momento, por eso muchos gobernadores se pudieron sostener, intendentes en el tiempo. Recuerdo el Fondo Sojero, que se distribuía entre todas las provincias argentinas con los fondos de un sector de la pampa húmeda argentina. Recuerdo cuando el presupuesto nacional pasó del 1,5% en la educación pública, las escuelas técnicas y la universidad, al 6,5%, y eso como un objetivo, la asignación universal por hijo, la posibilidad de que una mujer que trabajó toda la vida se pueda jubilar, la recuperación que estaban en manos del sector privado, del sector público de las jubilaciones, el desendeudamiento, el pago con el Fondo Monetario Internacional, el desendeudamiento público. La Argentina quedó desendeudada, salimos de las garras del Fondo Monetario
internacional, entre otras tantas emblemas que tenemos para mostrar. Pero por supuesto que ahora vienen otras etapas, reconociendo el liderazgo de Cristina, la potencia que tiene ella, lo simbólico que es y lo literalmente importante que es para el conjunto de los que nos sentimos representados, es pensar la Argentina que viene con una generación que tiene la responsabilidad de recrear las esperanzas en función de una nueva realidad, de un mundo, de una dinámica y de una velocidad, de una vertiginosidad que nunca conocimos en la historia de la humanidad. La última pregunta, ¿dónde te va a encontrar parado el 2025 cuando culmines tu mandato aquí? Bueno, espero que satisfecho por haber hecho todo lo que estaba a mi alcance representando a la provincia de Río Negro, con nuestros defectos, nuestras pocas virtudes, con la conciencia tranquila de haber hecho todo lo que estaba a mi alcance para que esta banca del Senado no sea una banca que sea pasiva, sino activa. Cuando nos tocó ser oficialismo, gestionando y participando con nuestros intendentes, con todos los colores políticos, los 39 municipios, tratando de ser un nexo con el Poder Ejecutivo Nacional, ayudando a las gestiones locales y a la gobernadora en aquel entonces, dando los debates con firmeza, con vocación y con convicción en el recinto, enfrentando incluso presiones importantes como cuando enfrentamos al Procurador, a la Corte Suprema de Justicia. Quisimos modificar leyes de dimensiones en la Argentina en el orden institucional, algunas se pudieron, otras no se pudieron, y siempre defendiendo y posicionando a Río Negro con mucha garra, diciendo que teníamos que tratar de que el federalismo no se muera en la letra de una ley, sino que sea en la práctica algo concreto. Y me parece que eso es lo que se ha perdido en los últimos 6-7 meses con el gobierno de Javier Milei, con un desprecio sobre el interior de la Argentina que nos preocupa mucho que algunos sean cómplices de eso. Por ejemplo, votar leyes por compromisos que estén vinculados con la recuperación del fondo docente o de los subsidios al transporte, los subsidios a los servicios públicos, y ellos no se lo cumplan al oficialismo provincial. Y me da mucho dolor porque se lo advertimos, que no, por más que le voten leyes inconvenientes para el país, a la provincia no le iban a beneficiar porque no le iban a cumplir, siquiera le iban a cumplir, y no les están cumpliendo, y me parece que eso es no solo doloroso, sino es un problema para los rionegrinos. Y espero que cuando termine mi mandato pueda haber hecho todo lo que, estar satisfecho de haber hecho todo lo que estaba a mi alcance para cumplir con los objetivos que los compañeros y compañeras de la sociedad rionegrina nos puso aquí en el 2019. ¿Y querés ser gobernador de la provincia? Mire, siempre uno tiene el deseo íntimo de querer gobernar la provincia que lo vio nacer. Pero para mí siempre lo más importante es que podamos tener un proyecto para ofrecerle a los rionegrinos y que los podamos convencer de que es el mejor proyecto. Y que si puedo ser un articulador, si por supuesto me toca hacer, será con mucho orgullo y amor y compromiso, pero que los mejores compañeros y compañeras puedan desarrollar ese proyecto, llevarlo adelante, materializarlo y también construir equipos de gente, de rionegrinos y rionegrinas que se animen al desafío de construir una provincia mejor. No solamente un gobernador lo puede hacer, es muy difícil construir sin equipos que tengan claro y que acompañen a esos liderazgos que necesitamos, y por supuesto que estoy dispuesto y que tengo vocación y amor por mi provincia, pero siempre primero está el conjunto de los rionegrinos y en el momento oportuno se verá quién está en mejores condiciones para llevar ese proyecto adelante. Gracias por atendernos. A usted, Raúl. Muchas gracias.